Lourdes Mendoza es periodista y esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Y es que hace unos días la periodista presentó su libro Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad, y vamos a platicar con ella. Primero la saludo. ¿Cómo estás, Lourdes? Qué gusto. Feliz de estar contigo, Emanuel, y con todo tu auditorio. Muy buenos días tengan allá en Tabasco. Gracias, Lourdes. Oye, pues vamos a platicar de este libro, sin duda, que genera polémica, pero que también es tu sentir. Nos compartes parte de todo lo que has vivido con lo que ha sucedido contigo en los últimos años. Así es, aquí está, se llama Con la frente en alto. Estoy rayada de haber podido ya terminar de escribirlo, publicarlo y haberlo presentado, pues ni más ni menos que en la fila ahí en Guadalajara. Y déjame decirte de entrada, mi libro no es un libro para el escándalo, no es un libro para atacar a la 4T, mi libro es un libro que cuenta lo que yo viví, la historia que viví cuando fui agredida desde el poder, desde las mentiras de un personaje de la política mexicana que quiso salvar su pellejo embarrando a otras personas y sin tener ninguna prueba. Entonces, por eso es importante leer el libro, porque es un libro que te relata todo lo que viví y todo lo que pasé y todas las experiencias y cómo pude salir adelante de este gran, pues, ¿qué podemos decir? Reto que me puso la vida, ¿no? Te tocó esto y bueno, lo has enfrentado. Se ha hablado mucho del tema de la denuncia, que muchas veces no se denuncia por todo lo que implica, desgaste, abogados, lo que cuesta, lo tardado y en muchas ocasiones impunidad, porque a veces los denunciados tienen las influencias y el poder económico para favorecerse. Y tú decidiste denunciar y eso, Lourdes, marca la diferencia. Sin lugar a dudas, es un antes y un después, y siempre lo he dicho, si la gente quiere que cambie algo en el país, pues tenemos que empezar a sembrar todos los días una pequeña semillita en nuestras casas y empezar a hacer las cosas diferentes para que esto tenga un resultado diferente. Si bien lo dices, es muy desgastante, pero además creo que también me enseñó lo difícil que es ir caminando entre los recovecos del sistema judicial mexicano. Por darte una idea, cuando tú denuncias a alguien por difamación, a mí me tenían que hacer una prueba psicológica para demostrar el daño psicológico y emocional que yo tenía. Eso me lo piden mis abogadas con una perito en psicología especializada. Pues, ¿qué crees que me hizo Lozoya? Me pidió 4 de estas pruebas periciales, pero para demostrar que yo mentía, que yo manipulaba y que yo anteponía el dinero anteponía el dinero y a mis principios y a mis valores. Y nadie tiene idea que, fíjate, el jueves, fue un jueves 7 de octubre, me tocó la prueba pericial en psicología con la que piden mis abogados. Entonces, volverte a revictimizar porque tienes que platicar todo lo que has vivido. De ahí, nadie en el Tribunal de la Ciudad de México se dio cuenta que la primera prueba que me puso Lozoya me la pusieron el viernes. Entre esas 2 pruebas me pasé básicamente unas 14 horas en esto que es como un terrorismo psicológico, no encuentro cómo decirlo de otra manera. Y entonces imagínate nada más, y luego el sábado es el día que tomo la foto. Claro. 7 de la mañana con 57 minutos. Lourdes, hablas en tu libro de un linchamiento mediático. Cuéntanos de esta parte, porque pues tú eres gente de medios y al final, ¿qué pasó con los medios? ¿Te respaldaron? ¿Te dieron la espalda? ¿Se portaron bien? ¿Se portaron mal? ¿Cuál es tu sentimiento y tu percepción de ello? Mira, sí tuve un linchamiento, no nada más mediático, tuve un linchamiento en redes sociales y desde Palacio Nacional. ¿En qué sentido? En Palacio Nacional decían, bueno, ahí ven, ahí tienen a la periodista esta que para escribir bien pide bolsas.
¿Cómo? Y mi presunción de inocencia y y mis derechos humanos, ¿dónde quedaron? ¿Por qué me hacen un juicio sin haber ido ante un juez? Entonces, eso fue gravísimo. Pero además en redes sociales, pues como te acuerdas tú, en ese momento me hicieron el hashtag de Lady Chanel, y con el que sigo sufriendo hasta el día de hoy, porque Facebook e Instagram, sí, claramente, ya con mis 2 sentencias, después de que lo demando y que le gano, dicen, sí, adelante, tienes toda la razón, te están difamando y tenemos que bajar cualquier link que se suba agresivo a tu persona. En cambio, en Twitter, de saque me dicen que no, y ahorita estamos peleando en una instancia arriba, Emanuel. O sea, no como cuando denuncias directamente en tu teléfono, sino ya logramos acceder a una plataforma que le llaman ellos, hacia la plataforma que es donde nada más hablan abogados, con sentencias en mano, para poder lograr lo mismo, que en el momento que alguien me diga algo de una bolsa o lo que sea, se baja inmediatamente porque logré demostrar el tema. Pero déjame decirte esta parte que creo que es algo bien importante y que ni yo misma me había dado cuenta. ¿Te acuerdas el día que fui a tomar la foto y que nuevamente me vuelven a hacer un linchamiento en redes, en donde me dicen que era más importante saber si había ido yo a tomar o no la foto, sino que el criminal confeso estuviera teniendo una vida de mi rey en la 4T? Y entonces, imagínate tú por un momento, si Lozoya hubiera dicho la verdad y yo llego a increparlo o a encararlo al restaurante, ¿qué debió de haber hecho él? Pues él evidentemente una vez más se pintó de cuerpo completo al voltear, verme y gritarle, camarero, véngame a salvar de esta señora, ¿no? Si él hubiera tenido los pelos de la burra en la mano, como se dice coloquialmente, me hubiera increpado, me hubiera dicho, ¿qué haces aquí? Y corrupta. En ese momento le hubiera hablado al fiscal a decirle, señor fiscal, esta señora me quiere matar. De inmediato todas las autoridades me hubieran sacado una orden de restricción para no poderme acercar al héroe de la corrupción, al héroe anti la corrupción, y después me hubieran acusado de lo que se te hubiera ocurrido, o me equivoco. Lourdes Mendoza, este linchamiento del que ha sido objeto, ¿ha sido impulsado por el mismo Lozoya y familia, o por la gente de Odebrecht, o por el mismo gobierno de las 4T, o todos juntos? ¿Cómo lo ves tú? No, sin linchamiento, el linchamiento en red fue impulsado por la 4T. Ves claramente las pruebas, ves claramente las cuentas de donde te empiezan a atacar y cómo te empiezan a atacar, y es de dónde lo... Tú venías hasta la página 35 y como saliste luego a decir, esto es una de... me están difamando y lo voy a denunciar. Por eso la gente se ensañó contigo. Le dije, no, si venía hasta la 35 y la 36 exactamente esa denuncia, solo la gente del poder. Por eso lo que yo digo es que yo fui agredida desde el poder. Y ojo, si Lozoya hubiera tenido una sola prueba de sus dichos, no estaría en la cárcel, estaría como testigo protegido. Ahora, Lourdes, denunciabas también recientemente que Lozoya vive como un mi rey en la cárcel. Decías que tiene acceso a celular, a baño propio, a servicio de comida, restaurantes a domicilio, a botellas de vino. ¿Cómo sabes tú todo esto? Porque como buen periodista no te puedo revelar mis fuentes, pero como buena periodista pues he hecho mi trabajo. Y vive, déjame decirte, en el reclusorio norte, en el edificio 2. Para que la gente entienda más o menos cómo es esto, en el edificio 1 es donde vive Javidú, o es donde vivió, haz de cuenta, es un pasillo y ahí estaba primero Ancira, pero Ancira ya salió. Luego estaba la celda de Javidú, esta otra persona que se llama Márquez, que es gente del gobierno de Mancera, que está allá adentro. Cuando llegó Murillo Karam al reclusorio norte, también lo metieron en esta zona, y está Juan Collado. Ellos están en el edificio 1, ellos no tienen baños más que letrinas, y viven sí solos, pero austeramente. En cambio, en el edificio 2, donde vive Lozoya, es donde viven todos los mis reyes. El que tenga dinero y pueda pagarlo,
paga todos los lujos que se puedan tener. Evidentemente no podían tenerlos juntos en el edificio 1 a la Emilio Lozoya. ¿Por qué no lo pudieron poner ahí? ¿Por qué crees? Porque estaba Jorge Luis Lavalle, el ex senador por Campeche, que lo metieron a la cárcel 5 meses por los dichos de Lozoya. Entonces no los podías juntar, y además porque dicen en la cárcel, ya ves que ellos tienen sus reglas muy claras, que a los sapos no los quieren juntos, y para ellos Lozoya es un sapo, una persona que no tuvo los pantalones de enfrentar las consecuencias de sus actos. A las 8 de la mañana con 3 minutos seguimos platicando con Lourdes Mendoza, la periodista. Lourdes, la Fiscalía de la República se ha pronunciado luego que tú has denunciado todo esto, luego de advertir que tiene lujos en el penal y todo lo que nos acabas de detallar. Absolutamente nada. La Fiscalía General de la República, déjame decírtelo de esta manera, es como un dolor de cabeza. Para mis denuncias necesito yo, para las denuncias que yo le pongo a Lozoya, que le he puesto 2. La primera fue por daño moral, que ya le gané 2 instancias, y el 3 de enero de este 2022, ¿sabías tú que la propia Fiscalía General de la República acusa formalmente a Emilio Lozoya y a toda su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht? Lo que significa que incurrió en otro delito. Incurrió en el delito de falsedad en declaraciones. Entonces le abrí otra denuncia por falsedad en declaraciones. Tengo las 2. En ninguna ocasión la Fiscalía me ha podido brindar la copia certificada de la denuncia. ¿Por qué sigue protegiendo a Emilio Lozoya y por qué a mí me sigue negando el derecho humano que tengo y que está en la Constitución de poder accesar a la justicia en mi país? Eso es por un lado. Pero por otro lado, si te das cuenta, la Fiscalía, con lo que te acabo de decir de la denuncia formal para Lozoya, mantiene 2 narrativas. ¿Cómo puedes entender que sigue entonces manteniendo una carpeta de investigación abierta en contra de Jorge Luis Lavalle? Porque lo sacaron de la cárcel, pero nada más le cambiaron la medida cautelar. Trae un brazalete. Al último director de Pemex, a Carlos Lozoya, a Carlos Terviño, perdóname, a él no nada más tiene orden de aprehensión, sino tiene ficha roja. Y a Naya, pues lo tienen amenazado de que te presentas en México o vemos que quieres venirte y te presentamos la orden. Y todo porque supuestamente recibieron dinero de Odebrecht a través de Lozoya. Entonces, ¿cómo están estas 2 narrativas? Claro, contrastan y se contraponen. Ahora, tú has dicho la Fiscalía está protegiendo a Lozoya, por lo menos ese es tu sentir y muestras evidencia con estos hechos que nos narra. ¿A alguien más le interesa proteger a Lozoya? Te lo pregunto directo, ¿al presidente López Obrador, él está protegiendo a Emilio Lozoya? ¿Te acuerdas que en el mes de abril, cuando tuve el privilegio de conocerte y de tener la primera entrevista contigo, justamente el que se opone que salga en primera instancia es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel, cuando le preguntan en la mañanera, señor presidente, que Emilio Lozoya va a salir por $10 millones, dice el presidente, por supuesto que no, ¿cómo por 10 millones? Y entonces ahí se queda. Y en la última borrachera que yo narraba, más o menos, ¿te acuerdas que la última audiencia de Lozoya fue a mediados de noviembre? Ahí Lozoya decía, no, hombre, ya les voy a dar $50 millones para que me dejen en paz y pueda yo salir de aquí. Nada más que si da $50 millones, pues quisiéramos saber si el dinero es bien habido y de dónde viene. Ya ni que decir de que sus delitos no permiten un resarcimiento del daño. Sus delitos, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, debería el señor de enfrentar la cárcel y ya debía de abrirse el juicio. Lo que pasa es que si abres el juicio, pues tienes necesariamente que dejar de perseguir a los otros que tienes perseguidos. ¿Y por qué digo que están perseguidos? Porque no hay una sola prueba en su contra. Claro, y por ese motivo. Y decías, ¿por qué digo o puedo afirmar que la Fiscalía defiende a Lozoya? ¿No te acuerdas? Punto 1, cuando llegó a México nos mandaron a todos al reclusorio y al señor lo volaron en helicóptero de la policía a uno de los hospitales más caros de México. Y ahí se quedó y no lo volvimos a ver nunca más. ¿Por qué? Para que pudiera quedarse o permanecer la mentira, pues había que tenerlo
escondido y muy de buenas. ¿Sabías tú que a él lo dejaron firmar electrónicamente y no se tenía ni siquiera que presentar en el reclusorio a pesar de que ya se había escapado? Y luego otro punto, ¿no te acuerdas que ya escuchamos los audios entre el fiscal, el subprocurador y el papá de Emilio Lozoya que les decía cómo tenían que hacer y qué tenían que hacer para lograr que la mamá viniera de España, de Alemania a México? Porque la mamá también tiene orden de aprehensión y está purgando ahorita lo que viene siendo la prisión preventiva en su casa. Como estamos en la historia, lo que ha pasado, ¿qué crees tú que venga en próximos fechas, ya en el 2023, sobre este caso Lozoya? Ya cuántos años van y no hemos visto mucho avance. Ni los vas a ver. Esto es muy sencillo. En el caso de Lozoya tienes 2 audiencias, una el 3 de enero por el caso de agronitrogenados y tienes la otra audiencia a mediados de enero por el caso de Odebrecht. Y lo que sí te puedo yo asegurar, sin ser pitoniza, eso sí te puedo apostar enfrente de todo mundo y con riesgo de que Gobernación nos vaya a acusar, pero no es juegos y sorteos, que no va a salir por haber dado pruebas de sus dichos de la denuncia de Odebrecht. Puede pasar 2 cosas. Uno, que ya la fiscalía empiece el juicio en su contra, o la otra, y que él ya se defienda y vemos a cuántos años le toca enfrentar en la cárcel, o que logre un acuerdo donde diga sí, porque decía su abogado además nuevamente en la última audiencia, es que ya les dijimos que las maletas de dinero llegaron hasta España. Y Emanuel, público, tu público, déjame decirle, el dinero no llegó en maletas y no son narcotraficantes. El dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya Austin y no nada más la fiscalía ya lo acusó formalmente, sino la UIF lo tiene. Bueno, Lourdes, sí. Te dejamos de escuchar un momento. Decías que las maletas de dinero llegaron a España y ahí tuvimos un cortecito. ¿Ahí? ¿Nos podrías repetir porque no escuchamos? Las maletas, no, el dinero no llegó en maletas y no son narcotraficantes. El dinero llegó directamente a las cuentas de Emilio Lozoya y lo tiene documentado, así como la fiscalía. Yo te oigo perfecto. Sí, ahora ya recuperamos el audio, ya te escuchamos bien. Adelante, nos decías. Que el dinero no llegó en maletas, el dinero llega a las cuentas de Emilio Lozoya. La gente de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declara que el dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya porque ellos le hicieron las transferencias. Entonces, el abogado nada más está jugando también con las autoridades, con la fiscalía y con todo el mundo. Les quisieron vender un cuento, les hizo vender espejitos y no han podido cumplirlos. Entonces, en enero deberíamos de ver ya que el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto se convierta ya en el ícono de la impunidad. Si las 8 de la mañana con 10 minutos. Todo un tema que sin duda da para mucho. Estaremos muy atentos de lo que ocurre en este caso. Mientras tanto, tú has hecho esta presentación del libro Con la Frente en Alto, Testimonio contra la Impunidad, tu relato a detalle sobre este linchamiento mediático del que fuiste víctima tras la violencia de género ejercida en tu contra por parte de Emilio Lozoya y el gobierno federal desde estas acusaciones falsamente. ¿Dónde se puede comprar este libro, Lourdes? Se puede comprar en todas las librerías, en la que más les guste. Se puede comprar en todas las versiones, la pueden comprar así físicamente, lo pueden comprar electrónicamente y también lo pueden comprar en audiolibro, y yo fui la que lo grabé. Ah, muy bien, excelente. Oye, a estos momentos del partido, en esta etapa en que nos encontramos, ¿tienes miedo de algún tipo de represalia? Sí, sin duda. No tengo miedo, eso sí, de las autoridades, pero sí tengo miedo de lo que Emilio Lozoya o su familia puedan intentar en mi contra. Sí, lo que vimos es que a ellos no les importa pasar por encima de quién con tal de lograr su cometido, y que yo me defendiera y que yo exhibiera a Emilio Lozoya como lo que es, no nada más un criminal confeso, sino además un mentiroso y un poco hombre. Pues sí me da miedo, porque
Como vemos, Emilio no tiene remordimiento alguno. Vemos que aunque su mamá está en la cárcel, su hermana huida, su esposa también con orden de aprehensión, sus hijos sin poder salir de Europa, pues el señor estaba echando unos tacos en el Funan, quitado de la pena. Imagínate el día que lo dejen salir, el miedo que puedes o no tener como periodista, en donde lo que siempre he dicho, las palabras importan, las palabras manchan, las palabras no se las lleva el viento. Yo por eso dejé mis palabras en este libro, porque él dejó sus palabras en esa denuncia que hoy le llamo maldita, porque no pudo probar una sola cosa de lo que dijo. ¿Vas a solicitar seguridad o tienes seguridad? ¿Te están protegiendo por justamente todo este contexto que nos narras? Cuando fui a levantar, cuando presenté la denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de falsedad en declaraciones, la Fiscalía me mandó ya no al Tribunal de la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, y entonces ahí sí la gente me dijo que si necesitaba o que si quería yo seguridad, y lo que me dieron fue un teléfono en donde tú marcas y en teoría a los 3 minutos debería de estar llegando una patrulla a estar conmigo. Bien, entonces hasta ahí, ¿tú piensas que requieras más, que requieras alguna escolta, algún vehículo blindado para trasladarte? Mira, yo lo que creo que hoy en día es que mientras Emilio Lozoya está en la cárcel, tiene otras cosas en que estar pensando y que estar negociando. Cuando veamos cómo sale y si llega a salir, porque evidentemente en algún momento de la vida va a tener que salir, en ese momento entonces me comenzaría a preocupar. Ahorita creo que sus preocupaciones son otras, no mi persona. Pero sí lo que creo, Emanuel, es que lo que tenemos que hacer es cuidar mucho las palabras. Debemos de dejar, como bien dices, esta polarización y decir, en redes sociales, cuando empezó el linchamiento en mi contra, decían, si te encuentras a Lourdes en la calle, que no te apantalles, todo lo que trae es nuestro. Y perdón, yo tengo 25 años trabajando, tengo 5 diferentes empleos y no tengo 6 porque me corrieron de uno por la denuncia de Lozoya. Pero entonces, siempre he trabajado y demostré que no soy una corrupta. Y sin embargo, la gente sigue estando enojada y diciéndome, ¿y tú de qué hablas? ¿Ahora que necesitas más bolsas? Como porque es importante darle valor a las palabras, porque las palabras incluso llegan a matar. Esto ocurre en redes sociales y bueno, lo hemos visto, hemos sido testigos de ello. Sin embargo, cuando acudes a algún lugar, a alguna presentación de libro, a algún evento cultural, algún restaurante, por cuestiones de trabajo o personales, ¿tienes agresiones? Fíjate que no voy a ningún lado de restaurantes en donde yo me pueda sentir vulnerable. Voy a los mismos restaurantes en donde me siento cuidada y como sí, cuidada, esa es la palabra. No ando por toda la ciudad, no, sí me da miedo, sí, y como para qué pasar un mal rato. Pero pues en Tenapil, sí, un reportero llegó a decirme, ¿y qué tal? Lozoya era tu amigo que te regalaba hasta bolsas, y que dices, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo me sigues agrediendo de esta manera? La gente no entiende o no quiere entender absolutamente nada. Lourdes, ¿será más allá de que has logrado demostrar que no hubo pruebas de todo lo que se dijo en tu contra en su momento, es algo que quedará una huella para siempre, una marca hacia Lourdes Mendoza, la periodista? Yo creo que por eso justamente por eso inicié esta batalla, porque al día de hoy, por lo menos, 7 de cada 10 personas que sabían de este tema saben hoy perfectamente que me defendí, que le gané 2 de 3 instancias y que no voy a parar hasta tener las sentencias de las 2 denuncias a mi favor. Me tarde lo que me tarde, así la fiscalía me la haga cansada como me lo he estado haciendo, yo no voy a desistir. Tiempo tengo todo para defender mi nombre y mi honor. Bien, son las 8 de la mañana, 17 minutos. Lourdes, yo agradezco estos minutos, esta charla, el que nos compartieras detalles de tu libro, la invitación a la gente para que lo adquiera y bueno, se dé el tiempo de leer todo lo que nos narras en ello. Yo agradezco mucho estos minutos, te envío un fuerte saludo y también felices fiestas. Felices fiestas para ti, para todo tu auditorio y como siempre, muchísimas gracias por abrirme
tus espacios. Mil gracias, Emanuel, y bueno, que te traiga Santa Claus todo lo que quiera. Gracias, igualmente. Un saludo y un abrazo.